La autoridad de Cristo sobre las tinieblas. Bienvenido a nuestro podcast Encuentro con Cristo con Sergio Aburto. Hoy tendremos la siguiente prédica que se titula La autoridad de Cristo sobre las tinieblas. Tú también puedes vencer. Introducción a la prédica. Qué bendición es poder estar una vez más con ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Qué alegría es saber que Dios nos permite este espacio para encontrarnos con su palabra que es viva y eficaz. ¿Alguna vez te has sentido como si una fuerza invisible te estuviera arrastrando? ¿O como si pensamientos oscuros y destructivos no te dejaran en paz? ¿Has sentido la opresión, el desánimo, el miedo, como si algo ajeno a ti mismo quisiera controlarte? Hoy vamos a sumergirnos en una historia poderosa de la Biblia que nos muestra la autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas del mal. Una historia que no solo nos revela su poder, sino que también nos enseña la autoridad que en Cristo tú y yo podemos ejercer. Prepárense porque esta palabra es para libertar y fortalecer. Ahora veamos el texto bíblico base de esta prédica. Hoy vamos a leer un pasaje impactante que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Permítanme leerlo en la versión Reina Valera 1960. Vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba en los montes y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella provincia. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús, y ven al que había tenido el demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este es un relato dramático, ¿verdad? Nos muestra la realidad de un hombre en la desesperación más profunda, encadenado, viviendo entre sepulcros, herido por sí mismo, una imagen viva de lo que el pecado y el enemigo pueden hacer con una vida. Y en medio de esa oscuridad aparece la luz. Aparece Jesús. Hermanos, de este pasaje podemos extraer verdades profundas y liberadoras. Vamos a desglosarlas en 3 puntos principales. La soberanía y autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas. Lo primero que salta a la vista en esta historia es la autoridad inquebrantable de Jesús. Este hombre no era un caso común. Estaba poseído por una legión de demonios, lo que implica una multitud, miles de ellos. Imagina la fuerza y el caos que había en la vida de este hombre. Sin embargo, tan pronto como Jesús llega, los demonios lo reconocen.
¿Notaron cómo clamaron: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No hay resistencia, no hay debate, solo sumisión forzada. Ellos saben quién es Él, se arrodillan ante su presencia. Jesús no negocia con los demonios, Él da una orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. Su palabra es poder. Y luego, cuando le preguntan su nombre y ruegan no ser enviados fuera de la provincia, Jesús les permite entrar en los cerdos. ¿Por qué lo hizo? Mis hermanos, Jesús no hace nada al azar. En primer lugar, este acto demostró visiblemente el poder destructivo de los demonios. Los cerdos, que eran como 2000, se precipitaron al mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había tenido el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Importancia de este acto en la demostración de la autoridad de Jesús. Mis hermanos, Jesús no hace nada al azar. En primer lugar, este acto demostró visiblemente el poder destructivo de los demonios. Los cerdos, que eran como 2000, se precipitaron al mar y se ahogaron. Esto nos muestra que la intención de los demonios es siempre destruir, matar y robar, como dice Juan 10:10. Al permitirles entrar en los cerdos, Jesús expuso su verdadera naturaleza y el destino final de aquellos que se dejan controlar por las tinieblas. No era un acto arbitrario, sino una manifestación clara de su dominio y de la naturaleza destructiva del mal. Además, los cerdos eran animales impuros para los judíos, y este suceso en una región gentil como la de los Gadarenos, que posiblemente criaban cerdos por razones económicas, mostró un impacto económico significativo. Esto para muchos fue un costo que no estaban dispuestos a pagar, como lo demuestra su petición a Jesús de que se fuera. Pero para el hombre liberado, el costo fue insignificante comparado con el valor de su libertad. El poder destructivo de la opresión demoníaca en la vida humana. La descripción del hombre gadareno es una imagen vívida de lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Vivía en los sepulcros, lugar de muerte y desolación. Estaba solo, aislado de la sociedad, de su familia. Estaba encadenado, pero las cadenas físicas no podían contenerlo, porque la atadura espiritual era mucho más fuerte. Se iría, gritaba, vivía en un tormento constante. ¿Cuántas personas hoy viven una vida así, aunque no sea una posesión demoníaca literal, sino una opresión? Gente encadenada por adicciones que no pueden dejar, por pensamientos de suicidio, por una ansiedad paralizante, por la depresión que les roba la alegría, por rencores que los consumen, por el miedo que les impide avanzar. La historia de este hombre es un espejo de la esclavitud que el enemigo busca imponer, pero hay esperanza. La llegada de Jesús lo cambió todo. La autoridad que el creyente recibe en Cristo para enfrentar al enemigo. Aquí viene la parte poderosa para ti y para mí, hermanos. Después de la liberación, el hombre gadareno quería quedarse con Jesús, pero Jesús le dice algo fundamental. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis queridos hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solo somos perdonados y redimidos, sino que también somos investidos de autoridad. Jesús mismo dijo en Lucas 10:19, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». ¿Lo escucharon? Toda fuerza del enemigo. Esto no significa que saldremos por ahí buscando demonios debajo de cada piedra, pero sí significa que cuando el enemigo intente oprimir tu vida con miedo, con mentiras, con desánimo, con cadenas de pecado, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para resistirlo. Significa que, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Corintios 4:4. ¿Cómo ejercemos esta autoridad?
Primero, conociendo y creyendo la autoridad de Cristo. Segundo, viviendo en obediencia a su palabra. Tercero, a través de la oración y la intercesión. Cuarto, resistiendo al diablo con la verdad de la palabra y la fe. Como nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No eres impotente, eres un hijo de Dios con poder. Amados hermanos, ¿hay alguna legión que te está atormentando hoy? ¿Es una adicción que te persigue? ¿Un espíritu de miedo que te paraliza? ¿Una voz de condenación que te susurra que no eres suficiente? ¿Una enfermedad que parece insuperable? ¿Un problema familiar que te quita la paz? Esta historia nos recuerda que no importa cuán grande sea la opresión, Jesús es infinitamente más grande. Su autoridad es suprema. ¿Qué área de tu vida necesitas entregar hoy a la autoridad de Cristo? ¿Qué pensamientos o hábitos necesitas echar fuera en el nombre de Jesús? No permitas que el enemigo te robe la paz, el gozo, la salud o tu propósito. Es hora de que te levantes en la autoridad que ya tienes en Cristo. Conclusión y llamado. Queridos amigos y hermanos, la historia del Gadareno es un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. El que estaba encadenado y fuera de sí, ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué imagen de restauración! Hoy Jesús quiere hacer lo mismo por ti. Si aún no has entregado tu vida a Él, si sientes que las cadenas del pecado o de alguna opresión te atan, este es tu momento. Jesús te ofrece libertad completa. Él no solo te libera, sino que te capacita para vivir una vida victoriosa, llena de su poder. Si tú estás en Cristo, recuerda, tienes la autoridad. No vivas como un esclavo cuando eres un hijo del Rey. Levántate, resiste al enemigo y proclama la victoria de Cristo en tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino para destruir las obras del diablo y para darnos vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu autoridad suprema sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Hoy, Padre, declaramos tu victoria en nuestras vidas. Renunciamos a toda opresión, a toda cadena de miedo, de pecado, de enfermedad o de desesperanza que el enemigo quiera poner sobre nosotros. En el nombre de Jesús, declaramos libertad. Capacítanos, Espíritu Santo, para ejercer la autoridad que ya nos has dado en Cristo. Ayúdanos a vivir vidas que glorifiquen tu nombre y que demuestren tu poder transformador. Si hay alguien escuchando que aún no te conoce, te pedimos que tu Espíritu Santo lo toque y lo guíe a rendirse a ti, a aceptar esa libertad y salvación que solo tú puedes dar. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que caminen cada día en la victoria que ya es suya en Cristo Jesús. Hasta la próxima en Encuentro con Cristo con Sergio Aburto.